Continuamos con este módulo de gastroenterología y el tema de hoy es la hepatopatía crónica, un tema muy interesante, muy amplio, tan es así que realmente ahora hay hepatólogos, subespecialistas, gastroenterólogos que se dedican solo a tratar enfermedades hepáticas. Y básicamente lo que queremos es tocar algunos conceptos importantes en el diagnóstico, en las complicaciones y en el manejo de los pacientes que tenemos con hepatopatía crónica. Yo soy el doctor Resbani y es un placer compartir con ustedes este rato. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar al paciente con hepatopatía? Antes de entrar en detalle, debemos recordar que siempre lo más importante es la historia clínica cuidadosa y un buen examen físico. Ahondar en temas como si el paciente ha tenido ictericia, factores de riesgo para el consumo de alcohol, algunos medicamentos o otras hierbas que son hepatotóxicas. Hay que investigar por historia familiar de enfermedades hepáticas que puedan ser heredadas. Y algo pues que es sumamente útil es echar mano de las pruebas hepáticas. Usualmente pues nosotros de manera coloquial le decimos pruebas de función hepática, sin embargo no todas son pruebas de función hepáticas y por lo tanto este nombre no es adecuado. Por ejemplo, la AST y la ALT en realidad son enzimas, más que pruebas de función, se encuentran dentro del hepatocito. Entonces, cuando existe necrosis de la masa hepatocelular, se van a liberar estas enzimas que existen dentro del citoplasma y también en el interior de la célula y pues se van a medir en sangre. Entonces, existe pues la ALT y la AST. La ALT es más específica del hígado. La AST se puede encontrar en hígado, pero también en otros órganos, como en el glóbulo rojo, en el músculo liso, el músculo cardíaco, el músculo esquelético y por lo tanto pues las elevaciones de la ALT tienden a ser más específicas de enfermedades hepáticas. La cifra o pues el número, el rango de elevación no correlaciona con la severidad y vemos que cuando se generan normalmente eventos agudos como una hepatitis isquémica o viral, normalmente tenemos cortes muy amplios o muy elevados de niveles de AST y ALT. Y los pacientes que tienen cirrosis, normalmente las elevaciones no son tan prominentes y normalmente esto no siempre correlaciona con severidad. Si hay algunos factores o tendencias, como por ejemplo cuando la AST es superior a la ALT en una relación 2:1 en el paciente que se estudia por hepatopatía crónica, es muy sugestivo de cirrosis. Sin embargo, no es un parámetro 100% específico. Otras pruebas que nosotros utilizamos es la fosfatasa alcalina y la fosfatasa alcalina normalmente se libera en sangre cuando hay un daño principalmente de la vía biliar intra o extrahepática. Entonces esto nos permite valorar la parte canalicular. También recordemos que la fosfatasa se puede encontrar en hueso, placenta e intestinos, entonces tampoco es 100% específica y tampoco correlaciona con la severidad. De hecho, uno de los falsos positivos más frecuentes son los pacientes en el periodo de crecimiento. Los adolescentes o los niños pueden tener niveles elevados de fosfatasa alcalina producto del crecimiento óseo y eso no implica que el paciente tenga una enfermedad de la vía biliar. Entonces, como la fosfatasa no es tan específica, debemos utilizar o correlacionarlo con otras pruebas como la GGT. Y la GGT sí se ubica principalmente en hígado. Entonces, los pacientes que tienen niveles elevados de fosfatasa con elevaciones de la GGT, sí los hace sospechar que el problema es hepático y también estos niveles de GGT se pueden dar en los pacientes con hepatopatía por alcohol. Existen otros marcadores como la 5-nucleotidasa, que sí es más sugestiva de daño canalicular hepático y pues no es tan frecuente que lo utilicemos, es más frecuente que utilicemos la fosfatasa y la GGT. Ahora, estas dos pruebas sí son pruebas realmente de la función del hígado, de la síntesis. El tiempo de protrombina es un parámetro muy importante. Recordemos que solo el factor 8 no se produce en el hígado. Entonces, si hay una alteración en la síntesis, pues de los productos que normalmente se generan en el hígado, entonces los factores de coagulación se van a ver alterados y nos va a generar una prolongación del tiempo de protrombina y del INR. Sin embargo, también debemos recordar de que hay factores que son vitamina K dependientes. El 10, el 9, el 7 y el 2, que nosotros lo recordamos por la mnemotecnia 1972. Entonces, recordemos que estos factores que son vitamina K dependientes, la vitamina K es una vitamina liposoluble. Entonces, cuando existen cuadros colestásicos en donde no hay una adecuada excreción
de la bilis para solubilizar las grasas y absorberlas en el intestino delgado, entonces podemos tener deficiencia de vitamina K. Entonces, algunos pacientes pueden tener prolongación del tiempo de protrombina y el problema en realidad no es de síntesis, es más un problema colestásico o deficiencia de vitamina K. La diferencia es que el déficit de la vitamina K, cuando nosotros aplicamos vitamina K exógena, o sea, cuando corregimos el paciente rápidamente, a las 12 24 horas corrigen el tiempo de protrombina. Entonces, cuando tenemos duda en un paciente con una hepatopatía crónica, principalmente las que hacen cuadros colestásicos importantes, si la alteración del tiempo de protrombina se debe realmente a un fallo de la síntesis por los factores producidos en el hígado, o si es más bien un problema colestásico que nos está generando déficit de vitamina K, lo que hacemos es aportarle vitamina K al paciente, una ampolla IV u oral en algunos casos, cada 8 horas, y después medimos si hay una variación o una mejoría del tiempo de protrombina. Entonces, en realidad el problema era algo de déficit de vitamina K. Y si no corrige, entonces sí nos hace pensar de que el problema es un problema de síntesis hepática. La albúmina se sintetiza solo en el hígado, sin embargo, y es un determinante de la función, sin embargo, se comporta también como un reactante de fase agudo. Entonces, en procesos sépticos se puede disminuir. También en el paciente que tiene desnutrición, bajo aporte proteico, puede existir hipoalbuminemia, o en algunas patologías donde existan pérdidas, como por ejemplo el síndrome nefrótico o las enteropatías perdedoras de proteínas. Entonces, la albúmina por sí misma tampoco es específica, pero pues es un marcador de la síntesis hepática. Otro marcador que no anoté en el slide, pero es importante, es la glucosa. Recordemos que una de las reservas más importantes de glucógeno es el hígado, y los pacientes cuando ya tienen enfermedades muy avanzadas del hígado o cuando se pierde una masa hepatocitaria muy significativa, el paciente puede empezar a tener hipoglicemias, y este es un marcador pronóstico negativo para el paciente, y debemos tomarlo en cuenta. Las bilirrubinas, pues recordemos que son productos de la degradación del grupo M de la hemoglobina, y el hígado tiene una parte importante en la excreción de las mismas. Cuando hay una elevación importante de la bilirrubina indirecta, nosotros debemos descartar hemólisis. Cuando hay obstrucción biliar, normalmente hay hiperbilirrubinemia de predominio directo. En los pacientes que tienen sepsis puede haber una disfunción canalicular que nos genere aumento de la bilirrubina directa, y algunas enfermedades hereditarias como el síndrome de Gilbert, que es sumamente frecuente o no tan infrecuente, y lo vemos en pacientes con hiperbilirubinemia de predominio indirecto, que normalmente son pacientes sanos que no van a llegar a generar una cirrosis, sin embargo tienen elevaciones transitorias de la bilirrubina indirecta cuando son expuestos a algún estrés, como por ejemplo una sepsis, inclusive algunos estreses de tipo emocional, etc. Pueden generar hiperbilirubinemias transitorias de tipo indirecto, y estos pacientes no requieren ningún tratamiento, pues en realidad pues no van a llegar a una enfermedad tipo cirrótica o una hepatopatía crónica. Otras enfermedades como el síndrome de Edwin-Johnson o Crigler-Najjar pues genera más elevaciones de la bilirrubina de tipo directa. Y es importante recordar en los pacientes, pues ya que tienen hepatopatías crónicas, que el daño hepático puede afectar la capacidad de la conjugación celular, y entonces en los pacientes en estadios avanzados pueden tener hiperbilirubinemia también. En cuanto a los estudios de imágenes en el paciente hepatópata, normalmente de entrada utilizamos el ultrasonido. Es muy útil, tal vez pues no es el test más sensible ni el más específico, sin embargo es rentable realizarlo. Lo tenemos disponible en la mayoría de clínicas, hospitales, y como estudio inicial realmente es muy útil. Nos permite evaluar esteatosis, inclusive algunas lesiones espacio ocupantes hepáticas. También nos permite valorar en estadios ya más avanzados de cirrosis alteraciones en la morfología. También cuando utilizamos ultrasonido Doppler nos permite ver si hay alteraciones en el flujo hepático a través de la porta, que nos haga pensar en algunos datos indirectos de hipertensión portal o datos de trombosis de la vena porta. El TAC también es muy útil, principalmente el TAC trifásico nos permite hacer diagnóstico diferencial de lesiones o masas hepáticas, e inclusive en el contexto apropiado en lesiones de más de 2 centímetros con características muy sugestivas al TAC trifásico, nosotros podemos hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Entonces el TAC se convierte en una herramienta, un aliado, cuando encontramos alguna lesión focal al ultrasonido. También tenemos mano de otras técnicas como la resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico, que nos permiten valorar con adecuada sensibilidad y especificidad la parte del árbol biliar y el páncreas.
La biopsia hepática no la utilizamos en todos los pacientes, a veces lo utilizamos para diagnóstico diferencial. En la hepatitis autoinmune sí tiene su utilidad. Ahora, pues, los últimos años, han crecido o han aumentado algunas técnicas no invasivas para la evaluación de fibrosis, y entonces la biopsia hepática ha perdido un poco su espacio. Sin embargo, es útil o es necesaria en muchos casos para el diagnóstico diferencial. Normalmente requerimos que el paciente tenga un TP superior a 60 y más de 70.000 plaquetas, menor de 60, disculpen, y es importante recordar, o lo que estaba comentando, que estos pacientes existe la posibilidad de algunos test no invasivos para medir la fibrosis, como el FibroScan, que nos permite valorar el grado de rigidez hepática a través de estudios de tipo elastografía. Y también el ultrasonido con elastografía nos permite valorar eso también. Entonces, para la valoración al menos de fibrosis, la biopsia hepática ha perdido un poco de espacio con estos estudios no invasivos, que son obviamente pues conllevan a menor riesgos para el paciente. Es importante recordar que la enfermedad hepática aguda tiende a resolver en los primeros 6 meses, y normalmente ocurre en pacientes que no tienen historia previa. Normalmente el cuadro es muy de síntomas constitucionales, mal estado general, hiporexia, dolor en hipocondrio derecho. Normalmente cuando son problemas agudos existe hepatomegalia, que puede ser doloroso por distensión de la cápsula de Gleason, y en algunos casos el paciente puede llegar a tener insuficiencia hepática o falla hepática fulminante, y por eso hay que estar observando que el paciente no inicie con datos de coagulopatía y con datos de encefalopatía, que son los marcadores o los determinantes más importantes en la evolución de estas enfermedades severas. La mayoría de las enfermedades o las noxias agudas, principalmente las de algunas de tipo viral, en los primeros meses resuelve. Sin embargo, si la enfermedad se extiende más allá de 6 meses, esta inflamación y necrosis nos van a generar pues ya problemas crónicos en la morfología hepática, y estos son los pacientes que van a entrar en estadios de hepatopatías crónicas. Y ya las formas más graves van a progresar en esos estadios de cicatrización, que van a generar cambios en la estructura hepática. De manera general, los pacientes con hepatopatía crónica, independientemente de su causa, pueden compartir algunas características clínicas, bioquímicas e histopatológicas correlacionadas con el daño hepático y las complicaciones asociadas a la cirrosis. Sin embargo, hay algunas características distintivas entre diversas enfermedades, y por eso estudiaremos un poco en cada una de ellas. Entonces, ¿cuál va a ser la progresión de estas enfermedades? Van a existir varias noxias o factores etiológicos que nos van a generar inflamación hepática. Y estos estadios, cuando cronifican, nos van a empezar a generar fibrosis. Esta inflamación inicialmente va a estar en estadios F1. Sin embargo, si la noxa continúa, va a haber un daño hepático intermedio o F2, donde vamos a ver algún grado de fibrosis moderada y alteración de la arquitectura del hepatocito. Cuando ya hay un F3, es un estadio un poco más avanzado con necroinflamación y se empiezan a formar nódulos fibróticos. Y ya en estadio F4 hay pérdida de parénquima, se colapsan las estructuras vasculares o canaliculares inclusive, y el paciente ya va a entrar en un periodo de irreversibilidad. Entonces, en cuanto a los estadios de fibrosis, puede haber reversibilidad cuando nosotros eliminamos la noxa, como los virus C, el alcohol, etc. Sin embargo, ya la fibrosis es una condición más irreversible, y pues se genera cuando hay activación de las células estrelladas, que consecutivamente nos van a aumentar los depósitos de colágeno y componentes de la matriz extracelular. Estas alteraciones nos van a generar pues que este hígado normal vaya a caer en un estado de fibrosis extensa, y estos tabiques fibróticos nos van a generar nódulos de regeneración en el parénquima y nos van a alterar esta estructura normal del lobulillo, y se va a disminuir la masa hepatocitaria, va a haber compresión de la tríada de vena, arteria y canalículos, y nos van a generar las repercusiones asociadas a la hipertensión portal y eventualmente a la insuficiencia hepática producto del fallo en la masa hepatocitaria, que pues se encuentra activa. Y ya por estos cambios estructurales encontramos algunos problemas en los pacientes con cirrosis. Entonces, realmente la definición es histopatológica, con esta distorsión arquitectural y formación de estos nódulos de regeneración por fibrosis. Ya cuando existe disminución de la masa, va a haber fallo en la función hepática y también alteración del flujo producto del aumento de la resistencia por estos cambios estructurales fibróticos que va a presentar el hígado. De manera general, los pacientes pueden compartir estos síntomas como fatiga, mal estado general, ginecomastia, telangiectasia, espasma hepática, hepatomegalia.
algunas complicaciones asociadas a la hipertensión portal, ascitis, encefalopatía, que veremos más adelante. Y los pacientes que ya tienen pérdida de función pueden tener las alteraciones que hablamos previamente, como hipolinemia, ictericia, coagulopatía y encefalopatía. Los pacientes cirróticos pueden estar en estadios compensados de su enfermedad, sin embargo tienen fragilidad y conforme avanza la evolución natural de su enfermedad van a entrar en periodos de descompensación. Y conforme el paciente entra en su primer episodio de descompensación, progresivamente aumenta el riesgo de otras complicaciones asociadas. Y es por eso que estos pacientes ya entran en un círculo vicioso donde empieza a aumentar la mortalidad y ya son los pacientes que están en estadios descompensados que pues se deben de tomar mano en acciones como por ejemplo el trasplante con aras a la curación y pues en los flares o en los periodos agudos de descompensación obviamente lograr que el paciente vuelva al estado compensado. Nosotros podemos clasificar de diferentes maneras a los pacientes con cirrosis. Lo más importante es la causa, porque nos permite capturar a los pacientes en estadios iniciales o estadios de fibrosis antes de que progresen. Y por eso vamos a tocar de manera fundamental en esta charla, en nuestros cursos de charla, algunas de las causas más frecuentes de hepatopatía crónica. El otro, el grado de actividad histológica, que normalmente lo hacemos a través de la biopsia, pero también lo podemos hacer a través de estudios no invasivos como la elastografía, el fibroscan, y también a través de estudios o de clasificaciones de la magnitud del avance o el estadio de la enfermedad, como a través de la clasificación de Mell o de Child-Turcotte. ¿Cuáles van a ser las causas de la cirrosis? Virales, principalmente virus B, C, son los que nos van a generar hepatopatía crónica. Las infecciones por virus A tienen a generar hepatitis aguda y casi nunca pues prácticamente en muy pocos casos llegan a cronificar, aunque algunos pacientes con virus A sí pueden ser hepatitis fulminantes, normalmente no cronifican. La B y la C, e inclusive los pacientes infectados con virus D pueden tener problemas de hepatopatía crónica. Las causas donde media la autoinmunidad, como la hepatitis autoinmune o la colangitis esclerosante primaria o la colangitis biliar o cirrosis biliar primaria, que también pueden existir traslapes o mezclas entre ellas. Las causas tóxicas, principalmente la más frecuente, el alcohol. Las causas metabólicas, como la enfermedad grasa hepática, que es la causa más frecuente de hepatopatía a nivel mundial, ya superó al alcohol, y también otras causas metabólicas que podemos ver en Costa Rica, como por ejemplo la enfermedad de Wilson o la hemocromatosis y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. En cuanto a causas asociadas a la vía biliar, atresia, por ejemplo, postquirúrgicas o coledocolitiasis obstructivas crónicas o inclusive tumores de la vía biliar pueden generar estasis de la bilirrubina que crónicamente nos pueden generar ya afección hepática crónica, causas vasculares como el síndrome de Budd-Chiari, trombosis de las suprahepáticas, fibrosis cardíaca que generalmente ocurre en los pacientes que tienen fallo en las cámaras derechas y que retrógradamente nos van a generar congestión hepática que eventualmente se puede convertir en necrosis e inflamación. También pueden haber algunos factores genéticos y iatrogénicos. Entonces vamos a empezar con uno de los causales, que es la hepatopatía por alcohol. Entonces el consumo crónico es una de las causas principales. Ya no es la más frecuente, pero sí sigue siendo una de las más importantes. Y las prevenciones fundamentales van a ser el hígado graso alcohólico, hepatitis alcohólica y la cirrosis. El hígado graso alcohólico es un problema que puede ser reversible. La hepatitis aguda o la hepatitis alcohólica hay que tratarla con esteroides. Son pacientes que se manifiestan como un cuadro con respuesta inflamatoria sistémica un poco más abrupta, con ictericia, y los pacientes al tratarse con esteroides o pentoxifilina pueden revertir un poco. Y el otro subgrupo son los pacientes que ya hacen cirrosis, que son los pacientes que llevan 10 o 20 años tomando cantidades importantes de licor y ya entran en un estado de irreversibilidad. Entonces, a pesar de que el consumo es importante, solo un 10 o 20% de los alcohólicos desarrollan hepatitis y por eso se considera que deben haber también causas ya propias del huésped o dependiendo de los patrones de consumo, dieta y género. Entonces, este hígado normal, a través del contacto con la noxa, va a entrar en esteatosis hepática alcohólica. Y de este subgrupo de pacientes, solo un 20 o un 40% van a progresar a fibrosis. Esta fibrosis, los que caen en ese estado, si siguen tomando, van a progresar en un 8 o un 20% de cirrosis. Y los pacientes que tienen cirrosis, de un 20-40% empezarán en su estado de descompensación y la evolución natural de su enfermedad, y de un 3 a un 10% pueden tener hepatocarcinoma. Entonces, en los estadios iniciales de esteatosis y fibrosis temprana,
el paciente no va a tener una enfermedad clínicamente evidente y por eso la historia clínica sobre el consumo de alcohol es importante. Sin embargo, ya en estadios avanzados como cirrosis, el paciente se va a mostrar ictérico o con las complicaciones asociadas. En cualquier punto de esta secuencia, el paciente puede tener flares como episodios de esteatohepatitis aguda alcohólica, donde va a haber un infiltrado inflamatorio agudo que nos va a generar necrosis, ictericia, respuesta inflamatoria sistémica del paciente, y estos son los pacientes que sí se podrían beneficiar del tratamiento esteroide. En cualquier nivel en el que estemos tratando, se debe suspender la ingesta de alcohol. En los que tienen esteatosis o fibrosis temprana, para que no progresen, y los pacientes que ya tienen cirrosis, para disminuir o enlentecer la aparición de complicaciones y muerte. Entonces, por eso que el tratamiento fundamental va a ser el cese del alcohol. Entonces, es importante la cantidad de elaboración del consumo. Normalmente los varones requieren de 40 a 80 gramos diarios por 10 a 20 años y las mujeres 20 a 40 gramos diarios. ¿Y cómo vamos? Es importante ver eso, que la mujer requiere una cantidad menor y es más susceptible a la lesión hepática. ¿Y cómo vamos a poder más o menos estimar cuántos son esos gramos? Bueno, pongámoslo de manera muy práctica. Más o menos para un hombre representa tomarse de 3 a 6 latas de cerveza diaria y en las mujeres 1.5 a 3. Entonces vemos que no es tan complicado llegar a este número, o algunos pacientes pueden llegar con facilidad a estos rangos, y por eso debemos pues ser empáticos en esto del paciente. En cuanto a lo que es vino u otros licores como el whisky, también normalmente anda entre 3 a 6 vasos o copas en hombres y 1.5 a 3 en mujeres por un periodo de al menos 10 años. Cantidades un poco más altas se pueden ver en los pacientes que tienen esteatohepatitis alcohólica, y es muy importante que la manifestación clínica va a ser diferente. Los que tienen cirrosis es una enfermedad más larvada, y los pacientes que tienen esteatohepatitis aguda es un cuadro un poco más abrupto. Sin embargo, los pacientes con cirrosis también pueden ser esteatohepatitis, o pueden ser lo que se llama acute on chronic, o sea, los pacientes que tienen enfermedad crónica que se reagudiza. Entonces, el diagnóstico, descubrir otras patologías, algunos marcadores como los que habíamos hablado de esa relación AST-ALT superior a 2.1 nos puede ir guiando, y lo más importante es la abstinencia, pues la sobrevida es menor al 50% de los pacientes que siguen tomando a los 5 años. Entonces, los pacientes que ya se califican como hepatitis alcohólica se pueden beneficiar del uso de glucocorticoides, y básicamente nosotros usamos la fracción discriminante o de Maddrey, y si es el puntaje superior a 32 y el paciente no tiene contraindicaciones como por ejemplo procesos sépticos activos, una insuficiencia renal aguda, o un sangrado varicial activo, entonces sus pacientes se pueden utilizar esteroides con el fin de generar un mecanismo antiinflamatorio hepático, obviamente de lado a la suspensión de licor, y una alternativa para los pacientes que tienen contraindicación de la pentoxifilina. Ahora vamos a entrar en las hepatitis virales. Entonces, recordemos que el virus B y el virus C son los que pueden cronificar con mayor frecuencia. El virus B es un ADN virus que tiene un riesgo de transmisión vertical muy alto, de madre e hijo 90%, también un riesgo de transmisión sexual alto, y el riesgo por transmisión sanguínea es baja. La ventaja que tiene el virus B pues se ha ido disminuyendo gracias a los programas de vacunación. El virus C fue un gran problema por mucho tiempo, sin embargo, es una de las cosas que nos alegra a los gastroenterólogos, pues es una enfermedad ya ahora curable. Es un ARN virus con una transmisión vertical del 5%, y a pesar de que la transmisión sexual no es tan alta, la transmisión por sangre durante un periodo de tiempo donde no se hacía tamizaje por virus C fue muy importante. Los pacientes que se transfundían y también los pacientes que utilizan drogas endovenosas. Entonces, en cuanto al virus B, la probabilidad de que esta hepatopatía evolucione depende de varias cosas. Los pacientes que hacen hepatitis B aguda tienden a seroconvertir, o sea, a pasar de presentar un antígeno de superficie en sangre a un anticuerpo contra el antígeno de superficie, y erradicar el virus. Los pacientes que pues tienen esa ventaja, o sea, que es una hepatitis aguda, pueden seroconvertir y no cronificar. Los pacientes que adquieren una infección congénita y asintomática, normalmente estos hasta el 90% sí se transforman en crónico. Y lo que hablábamos, que si un adulto joven inmunocompetente tiene una hepatitis aguda por virus B, normalmente un porcentaje bajo cronifica. Sin embargo, los que se quedan como portadores asintomáticos, que son alrededor de un 5%, desarrollan hepatitis B crónica, y hasta un 20% de estos pueden desarrollar cirrosis. Para el virus B, la terapia antiviral pues no nos permite, o
no permite en todos los casos la seroconversión, o sea que el paciente elimine totalmente el virus. Entonces lo que hacemos es utilizar tratamiento antiviral por periodos prolongados para disminuir los niveles de transaminasa, para desinflamar el hígado y también para disminuir las cargas virales en los pacientes que básicamente tienen estas condiciones, o sea, los pacientes que tienen cargas virales altas o que tienen estadios inflamatorios importantes y también las pacientes embarazadas. Esos van a ser los grupos de pacientes que son portadores crónicos y vamos a darles tratamiento. Y normalmente no se logra la seroconversión. El tratamiento se utiliza con antivirales como la lamivudina, que pues la institución o a nivel institucional se da, aunque en realidad los tratamientos de elección son medicamentos como el tenofovir. También tenemos otras opciones como el adenovir o el entecavir. Y el interferón se utilizaba con mucha frecuencia, pues el interferón lo que va a hacer es como magnificar la respuesta inmunológica para intentar buscar seroconversión. Sin embargo, esa seroconversión o esa eliminación del virus no es tan alta y la terapia con interferón es agresiva, conlleva muchos efectos adversos y normalmente se encuentra contraindicada en los pacientes ya cirróticos. Entonces, el tratamiento con virus B básicamente lo vamos a utilizar en áreas de desinflamar, disminuir las transaminasas y disminuir los niveles de las cargas de ADN viral del virus B. A diferencia del virus C, que el virus C, bueno, a nivel mundial hay 170 millones de pacientes infectados. Egipto es uno de los países con prevalencias altas. Existen 6 genotipos que tienen la ventaja que no son tan cambiantes y es por eso que ha permitido la evolución del tratamiento de la enfermedad para virus C con nuevos medicamentos que logran tasa de curación del 95, hasta más del 95%. Entonces, el daño hepático en los pacientes con virus C normalmente es más mediado por inmunidad. Algunos pacientes puede ser infección aguda por virus de la hepatitis C. De estos, del 55 al 90% van a cronificar. Vean que es un porcentaje muy importante. Y de los que cronifican en un periodo de 10 a 20 años, hasta 2 o hasta el 24%, ya evolucionarán a cirrosis y posteriormente a descompensaciones hepáticas o carcinoma hepatocelular. La gran ventaja que tiene el virus C es que en los últimos 20-30 años se desarrollaron los medicamentos antivirales de acción directa que en la última década han revolucionado la hepatología. Con una eficacia mayor al 95%, son seguros y muy bien tolerados. Con tratamiento de 8 o 12 semanas podemos curar a los pacientes infectados con virus C y sin necesidad de tratamiento crónico, por lo menos para esta parte del virus, y por eso se cree o se prevé que en próximos años el manejo del virus C va a ser un manejo totalmente de primer nivel. O sea, el paciente que se le detecta en una prueba de screening o de sangre que está positivo por virus C, entonces básicamente se les hace un estadiaje para ver el grado de fibrosis. Si tienen fibrosis avanzada, se refieren al gastroenterólogo, y si no, simplemente se tratan a nivel de consultorio por parte del médico general con alguno de estos medicamentos antivirales directos. Y básicamente los agentes antivirales directos no sirven o tratan segmentos no estructurales de la replicación o del genotipo del virus C. Y no vamos a profundizar en estos tipos de tratamientos. Hay varios de ellos, sin embargo, la importancia es que tienen tasas de eficacia más del 95%. Y algunos ya son hasta pangenotípicos, o sea, tratan todos los genotipos de manera indiferente. Ahora vamos a entrar con una enfermedad que se ha vuelto frecuente, que se ha vuelto un problema, y es la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Entonces, la enfermedad por hígado graso no alcohólico va a tener un espectro importante, que puede existir solo esteatosis, que la esteatosis básicamente es solo el acúmulo de grasa en el hígado. Recordemos que el hígado también se puede comportar como un reservorio de grasa. Y al igual que se acumula grasa a nivel visceral, el hígado puede comportarse como un reservorio. La esteatosis en sí misma no es tanto un problema, sin embargo, en los pacientes puede progresar a esteatohepatitis, que esta grasa nos genere inflamación del parénquima hepático, y esta inflamación crónica sí es un factor de riesgo para evolucionar a fibrosis y eventual cirrosis. Entonces, los pacientes obesos con resistencia a la insulina, diabéticos o con síndrome metabólico deben tamizarse, hacerse screening para enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esto es muy importante, lo veremos más adelante. El espectro de la enfermedad es amplio. Lo más relevante de esta gráfica es ver esto. Existen algunas enfermedades concurrentes hepáticas que pueden generar acúmulo de grasa en el hígado, que no necesariamente es el síndrome metabólico.
Entonces, el alcohol vimos previamente que puede generar acúmulo de grasa. También algunos fármacos, los virus, principalmente el C, enfermedades como hemocromatosis, hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, Wilson, es hipopituitarismo, pacientes con nutrición parenteral, errores en el metabolismo. Entonces, antes de encasillar a un paciente como una enfermedad solamente de esteatopatitis por hígado graso, debemos de descartar que el paciente no tenga una enfermedad concurrente. Y si el paciente no tiene una enfermedad concurrente y asocia los factores de riesgo metabólicos, como el perímetro de cintura mayor de 94, 80, hipertensión o intolerancia a los carbohidratos, hipertrigliceridemia o dislipidemia por disminución de los HDLs, entonces este paciente ya lo podemos catalogar como una enfermedad por hígado graso no alcohólico y obviamente sí descartar pues otras causas. Entonces ya los pacientes que tienen esta enfermedad primaria pueden estar en un espectro que puede ser solamente hígado graso no alcohólico con solo esteatosis o algunos que ya empiezan a tener algún daño de esteatopatitis. Y los pacientes que ya tienen enfermedad por hígado graso son los pacientes que ya van a tener algún grado de fibrosis y esta fibrosis va a progresar desde el inicial o leve hasta significativa y avanzada en estadios F3 que se pueden convertir ya en estadios F4 o de cirrosis con los riesgos de descompensación y carcinoma hepatocelular. Entonces, el espectro de toda esta enfermedad va a ser los pacientes que tienen solamente hígado graso no alcohólico, no patológico, o sea que nada más es acúmulo de grasa, pero estos pacientes sí debemos recomendarles que pierdan peso, y ya los pacientes que tienen enfermedad por hígado graso, que son los que van a tener inflamación, esteatohepatitis y fibrosis. Entonces, esos pacientes son donde podemos echar mano a los estudios de FibroScan o la elastografía para ver el grado de fibrosis y eso nos permite ver ver qué tan agresivos vamos a ser en el manejo. Entonces, ya la esteatohepatitis involucra ya grados de inflamación y fibrosis y se ve hasta un 18.5% de las autopsias. Entonces, veamos que no es nada infrecuente, pues se asocia mucho a esta pandemia o epidemia de la obesidad. Los que tienen solamente hígado graso, no necesariamente asociados a esteatohepatitis, pueden alcanzar hasta 33.8% de la población. Entonces, veamos la magnitud de la frecuencia de la enfermedad. Entonces, el paciente que tiene factor de riesgo metabólico, nosotros debemos tamizarlo por enfermedad grasa no alcohólica. Y eso lo vamos a hacer a través de biomarcadores de esteatosis, como las enzimas hepáticas y la ecografía. Si el paciente tiene esteatosis al ultrasonido, entonces vamos a hacer enzimas hepáticas. Si las enzimas son normales, podemos medir marcadores séricos de fibrosis porque algunos pacientes pueden presentar esteatosis con enzimas normales y tener fibrosis o tener algún grado de inflamación que no se ve a través de estas pruebas séricas. Entonces, aquí podemos hacer marcadores séricos de fibrosis, como por ejemplo algunas puntuaciones como el Fibrotest, que son pruebas comerciales que nos permiten a través de algunos parámetros de sangre ver la posibilidad de fibrosis, o también se pueden utilizar algunos otros métodos si pues están a la mano, como la elastografía. Si el riesgo es bajo de fibrosis, le damos seguimiento al paciente cada 2 años. Si el riesgo es medio o alto, entonces es mejor referirlo al especialista. Si hay esteatosis, o sea, presencia de grasa al ultrasonido y además alteración en las pruebas de función hepáticas, entonces hay que referirlo porque este paciente tiene una enfermedad ya por hígado graso. No solo es hígado graso por sí mismo, sino que sospechamos esteatohepatitis. Y los pacientes que tienen ausencia de esteatosis en el ultrasonido, aún así, podrían tener alguna alteración. Entonces también es importante hacer las pruebas de función hepática. Si son anormales es mejor referir, y si son normales se les vuelve a hacer un screening cada 3 a 5 años, nuevamente a través de ecografía y enzimas hepáticas. ¿Cuál va a ser el abordaje o el tratamiento? Lamentablemente, para la enfermedad por hígado graso no alcohólico se han intentado muchos medicamentos, como utilizar por ejemplo metformina, la pioglitazona, otros medicamentos que pues, se pueden utilizar son vitamina E, etc. Sin embargo, de manera general, pues no han sido tan convincentes o tan satisfactorios los resultados con las terapias farmacológicas, y la parte más importante va a ser los cambios en el estilo de vida del paciente, principalmente la restricción del consumo energético, la restricción calórica. Perder un 7 a un 10% de su peso es la intervención que pues, nos reduce más el riesgo de progresión de la enfermedad y que se mantenga el consumo o la composición de los macronutrientes. Ojalá una dieta con pocos carbohidratos,
y que sea rica en proteínas. Y se ha visto que la adherencia a la dieta mediterránea pues nos puede ayudar un poquito. El consumo de fructosa debe ser bajo, principalmente los alimentos tipo bebidas con fructosas. El consumo de alcohol se debe mantener estrictamente restringido, pues eso nos va a formar un factor adicional de riesgo para la progresión a la cirrosis. El consumo de café parece que tiene un efecto protector con reducción de las consecuencias histológicas y la gravedad de la enfermedad. Y obviamente el ejercicio y la actividad física nos va a ayudar siempre al paciente. Ahora, otras enfermedades metabólicas que son infrecuentes a nivel mundial, pero en Costa Rica vemos con algún grado de aparición, es la enfermedad de Wilson. Y es un desorden autosómico recesivo en el transporte del cobre, y normalmente la proteína transportadora ATPase de tipo P, que está codificada en el gen ATP7B, es la que más frecuente se asocia. A pesar de que existen muchísimas mutaciones para este gen puntual, de manera general lo que nos va a generar es una acumulación tóxica del cobre, y pues nos va a generar entonces enfermedad hepática, también a nivel del sistema nervioso central, córnea y otros órganos. En Costa Rica tenemos una prevalencia que en 1989 se calculaba de 5.2 casos por cada 100.000 habitantes, y algunas zonas o puntos calientes son Puriscal, Dota, Acelí y Acosta. Vemos que a nivel hepático lo que vamos a ver en muchos pacientes puede ser asintomáticos, y los tamizamos a través de factores de riesgo hereditarios, o sea, los pacientes que tienen padres o antecedentes de los familiares de primer grado de enfermedad de Wilson. Sin embargo, algunos de ellos ya pueden tener alteraciones en las pruebas enzimas hepáticas. Algunos de ellos también pueden evolucionar a hepatitis aguda, que puede ser inclusive causal de una falla hepática fulminante, y algunos de ellos van a progresar a cirrosis también. A nivel del sistema nervioso central podemos tener tremor, ataxia, cambios de personalidad, depresión. A nivel oftálmico, el anillo de Kaiser-Fletcher, que normalmente se observa con el lente de hendidura. A la observación directa es difícil ver esos acúmulos de cobre. A nivel de glóbulos rojos, hemólisis, y a nivel de riñón también podemos tener repercusiones. El diagnóstico lo hacemos a través de la medición de la ceruloplasmina sérica. Normalmente los pacientes con enfermedad de Wilson es menor a 20, sin embargo la ceruloplasmina también se comporta como reactante de fase aguda en algunas ocasiones. Entonces debemos de utilizar o echar mano a otros estudios como la medición de cobre urinario en 24 horas, y normalmente está en más de 100 picogramos en estos pacientes con enfermedad de Wilson. Y cuando todavía tenemos dudas diagnósticas, nos puede ayudar la biopsia con la medición del peso de cobre hepático, y de la lámpara de hendidura pues, que utilizan los oftalmólogos, nos permiten detectar con mayor sensibilidad el anillo de Kaiser-Fletcher. Ahora vamos a entrar con la hemocromatosis. La hemocromatosis hereditaria se caracteriza por un incremento en la absorción del hierro, que resulta de una concentración baja de una proteína reguladora que es la hepcidina. Entonces, esta es la cromatosis como primaria o hereditaria. Sin embargo, hay otros tipos de causas que nos pueden generar acúmulo de hierro. No lo vamos a entrar uno por uno, principalmente algunas enfermedades hematológicas, el hierro parenteral, otras enfermedades crónicas del hígado, pero la hemocromatosis hereditaria se caracteriza principalmente por este fallo en la hepcidina, y nos va a generar manifestaciones en diferentes órganos. Uno de los más afectados va a ser el hígado, que también nos va a tener sus repercusiones como cirrosis. El corazón nos puede generar también problemas a nivel miocárdico, insuficiencia cardíaca, arritmias. En páncreas también, pancreatitis crónica, alteraciones en la piel con hiperpigmentación, hipogonadismos y problemas articulares. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de la medición de pruebas de laboratorio. Principalmente algo que nos ayuda mucho es la saturación de transferrina, que normalmente es superior al 50%, con niveles de ferritina altos. Podemos medir algunos marcadores genéticos y también las concentraciones de hierro hepático. Ahora vamos a entrar con otro grupo de enfermedades que ya no son metabólicas, que son las de tipo autoinmunitarias. Y la enfermedad prototipo es la hepatitis autoinmune, donde media una reacción de autoinmunidad multifactorial, en el cual se genera una activación del sistema inmune en contra de la masa hepatocitaria. Normalmente vemos elevaciones de anticuerpos, y los que más frecuentes vemos son los ANA, los anticuerpos antimúsculo liso, y los anti-LKM. Y también vemos que estos pacientes tienen niveles de IgG elevados hasta un 85% de los mismos. Y si es útil la biopsia para ver la hepatitis de interfase, esos acúmulos importantes que se ven en la reacción inflamatoria a nivel hepático. Entonces, podemos ver algunas enfermedades inmunológicas extrahepáticas concomitantes, como por ejemplo tiroiditis autoinmune, enfermedad de Graves,
colitis ulcerativa, artritis reumatoidea, anemia perniciosa, esclerosis sistémica, diabetes tipo 1 o vitiligo, entre otras. Y va a haber dos subtipos, la tipo 1 que puede aparecer a cualquier edad y en cualquier género, donde vemos que pues, los marcadores que vamos a medir en sangre, los anticuerpos que generalmente están presentes son los ANAs o los anticuerpos antimúsculo liso. Si hay una relación superior a la mujer, con la, o sea, superior lo que favorece a la mujer 3.51, sin embargo puede ocurrir tanto en hombres como mujeres, y en hasta el 40% de los casos se puede manifestar con una enfermedad fulminante. La tipo 2 normalmente ocurre más en niñas entre los 2 y los 14 años, y el marcador sérico son los anticuerpos anti-LKM, que son los anti-liver y kidney, o sea, anti-hígado y riñón microsomales tipo 1. También se pueden ver otros subtipos que son los síndromes de traslapo, de pacientes que tienen hepatitis autoinmune asociados a cirrosis biliar primaria o conagitis esclerosante primaria o DILI, que DILI es las siglas en inglés de daño hepático inducida por drogas, que es una enfermedad que en ocasiones puede o ser gatillo de una hepatitis autoinmune o se puede comportar similar a una hepatitis autoinmune. De otras enfermedades de tipo autoinmunitario es la conocida como cirrosis biliar primaria, que ahora hay un cambio en la terminología y se intenta llamar más bien como una conagitis biliar primaria, porque no todos los pacientes están en estadio de cirrosis a la hora del diagnóstico, y lo que vemos en estos pacientes es inflamación portal y se va a generar necrosis de los colangiocitos de pequeño y mediano ducto, que nos va a generar daños y inflamación y estrecheces cicatriciales que destruyen estos pequeños ductos, con un subsecuente aumento de las bilirrubinas y falla hepática progresiva, generalmente se dan más en mujeres de 50 años. Estos pacientes van a caracterizar a la historia clínica por fatiga, que es un síntoma muy importante, al igual que el prurito, y el examen físico icteriza y también daños de hepatopatía crónica. En cuanto a los estudios de laboratorio, los anticuerpos antimitocondriales tipo AMA van a ser positivos en el 90% de los casos, y vamos a ver aumento de la fosfatasa y la gamma glutil, que son las pruebas que nos hablan de necrosis o daño de la vía biliar. También podemos ver incremento de inmunoglobulinas, y el tratamiento para estos pacientes va a ser el ácido ursodesoxicólico, que es el único que ha demostrado eficacia para enlentecer la progresión. Sin embargo, muchos de ellos van a requerir tratamientos coadyuvantes con resinas captadoras de sales biliares como la colestiramina para el manejo del prurito, y algunos de ellos trasplante hepático por su evolución. Otro prototipo de enfermedad con daño de la vía biliar es la colangitis esclerosante primaria, que es un síndrome colestásico crónico que nos va a generar inflamación y fibrosis, pero más ya de árbol biliar de mediano y gran calibre. Entonces nos va a generar obliteración de la vía biliar tanto intra como extrahepática, y la biopsia no es patognomónica y los estudios de imágenes son los que más nos ayudan. Entonces el paciente puede tener igual fatiga, prurito, pueden tener también casos de esteatorrea por malabsorción de grasas, deficiencia de vitaminas liposolubles, entre ellas recordemos la vitamina K, que nos puede generar alteraciones del TP. Y a nivel de laboratorio el paciente también va a tener aumento de la fosfatasa alcalina, la GGT, con aumento de las transaminasas. Si el aumento es muy significativo, hay que considerar que puede tener un traslape con autoinmune, pues no tienen que hacer elevaciones de más de 5 veces el corte normal o el corte de rangos que nos da nuestro laboratorio. Y la mayoría de ellos no tienen anticuerpos positivos. Sin embargo, si medimos los niveles de ANCAP, puede estar positivos hasta un 65% de pacientes. Recordemos que los ANCAP se ven con frecuencia en enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente en colitis ulcerativa, y eso es una asociación muy importante. Se ha visto que gran número de pacientes con colangitis esclerosante primaria, o la mayoría de ellos, tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y los que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal al momento del diagnóstico pueden desarrollarla más adelante, e inclusive si uno toma biopsias al azar en los pacientes con colangitis esclerosante pueden encontrar datos sugestivos de enfermedad inflamatoria intestinal subclínica. Y la importancia de esta correlación es que los pacientes que tienen estas dos enfermedades tienen un aumento en el riesgo de la incidencia tanto de de colangiocarcinoma, disculpen, como también de carcinoma colorectal, y son pacientes pues que van a ser susceptibles y por eso se deben meter en programas de screening. El diagnóstico nos va pues, a meritar una colangiografía que se puede hacer a través de TAC o resonancia magnética. También la colangiopancreatografía retrograndoscópica nos puede dar esas imágenes como el CPRE, y el tratamiento lamentablemente no hay nada específico. Normalmente damos tratamiento endoscópico a las estrecheces dominantes que nos generan obstrucción con dilatación o stents. Sin embargo, estas estenosis dominantes en ocasiones pueden ser del tipo neoplásico, con la enfermedad prototipo neoplásica de la vía biliar, que es el colangiocarcinoma, y lamentablemente tiene un pronóstico muy malo, es una enfermedad muy agresiva.
el colangiocarcinoma. Se utiliza el ácido ursodeoxycholico algunas veces, sin embargo la respuesta no es tan buena. Y esta es la imagen que nosotros normalmente vemos. Estos son dos subtipos de colangitis esclerosante primaria, donde este va a tener como un daño más en la vía biliar intrahepática. Y el paciente, pues a la hora de la biopsia, lo que vemos es en la biopsia estas esclerosis o estos pues fibrosis de la vía biliar que casi que oblitera pues el lumen de la vía biliar. Y en esta otra imagen vemos ya una enfermedad un poco más difusa con daño de la vía biliar intrahepática, pero también a nivel de conducto hepático común y también de colédoco vemos algunas estrecheces. Y a la hora de la biopsia vamos a ver esto. Estos son la vía biliar y alrededor de ella esta tendencia de depósitos de fibrosis como en capas de cebolla que nos van a generar esclerosis. Y a pesar de que la biopsia no es patognomónica, la conjunción de imágenes, historia y biopsia, pues en ocasiones nos permite ya hacer el diagnóstico definitivo y el tratamiento va a ser un poco más paliar los síntomas en aras a un eventual trasplante en el paciente que lo necesite y también control de la enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes que la tengan. Entonces, nada más como manera de resumen, les dejo este cuadrito para que lo tengan ahí y lo analicen sobre cuáles van a ser unos anticuerpos en las diferentes enfermedades, en la hepatitis autoinmune principalmente los ANA, antimúsculo liso y anti-LKM con niveles elevados de IgG. Para la cirrosis o la colangitis biliar primaria, lo que vamos a tener es elevaciones principalmente de los anticuerpos antimitocondriales, y pueden haber elevación de la Ig, pero principalmente la IgM. Y para la colangitis esclerosante primaria, lo que vamos a tener en algunos pacientes es elevación de ANA, sin embargo, no hay ningún marcador específico y lo que podemos encontrar son elevaciones del ANCP. Entonces, en la colangitis esclerosante primaria no hay tantos marcadores desde el punto de vista autoinmunitario que nos ayuden con el diagnóstico, sin embargo, las imágenes son las que nos ayudan más a través de colangiografías sugestivas con ese arrozamiento o estrecheces que van a tener la vía biliar tanto intra como extrahepática. Y otra causa es la cirrosis cardíaca. Entonces, el fallo y la congestión, principalmente crónica de cámaras derechas, van a elevar la presión venosa y retrógradamente nos va a generar congestión sinusoidal y esta congestión pasiva nos puede generar isquemia con necrosis de la masa hepatocitaria y subsecuente depósito, activación de células estrelladas y fibrosis. Entonces, estos pacientes también tienen este factor de riesgo. Entonces, ese es un tema largo, muy bonito, y vamos a entrar ya a la parte no tanto de diagnóstico y etiopatogénica, disculpen, sino más bien a la parte de las complicaciones asociadas a la cirrosis. Y esta es una parte muy importante porque los pacientes que vamos a ver en el servicio de emergencias o en la atención primaria pueden tener complicaciones importantes. Y recordemos lo que hablamos al principio, que el paciente que ya empieza a tener manifestaciones o complicaciones floridas de su hepatopatía crónica ya entran en un círculo vicioso de acúmulo de noxas que nos va a aumentar la mortalidad. Entre el primer episodio de descompensación a los subsecuentes, la mortalidad va a aumentar de manera significativa y es por lo tanto que debemos estar atentos al manejo propio, correcto de las mismas complicaciones y también a la determinación oportuna de estas complicaciones. Entonces, este son el espectro de complicaciones de la cirrosis. La hipertensión portal, evidentemente, pues es una causa importante de problemas pacientes hepatópatas, la encefalopatía, síndrome hepatorenal, hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, cardiomiopatía cirrótica, disfunción endocrina y desórdenes de coagulación es lo que podemos ver. Nos vamos a concentrar principalmente en estos tres que los vemos con gran frecuencia, sin embargo, no olvidemos que los pacientes con cirrosis pueden también generar repercusión cardíaca, y es por eso que debemos estar atentos a daños o edad clínica sugestiva de insuficiencia cardíaca y también a esos pacientes se les debe realizar una ecocardiografía cuando se les hace pues, todos los estudios dentro del espectro de hepatopatía, principalmente los que ya se van a meter a listas de tipo trasplante. Entonces empecemos con la hipertensión portal. Entonces aquí tenemos un hígado. Aquí recordemos que hay una parte importante de la circulación esplácnica. Tenemos los vasos mesentéricos superiores, que el vaso mesentérico superior se va a unir con la vena esplénica para formar la vena porta. Y recordemos que la vena mesentérica inferior puede o drenar directamente o puede drenar a la esplénica para formar este espacio porta. Entonces toda esta circulación que nos lleva pues todo el aporte pues, de sangre de tipo visceral
tiene que pasar a través de la aorta, llegar al hígado, donde va a haber procesos de metabolismo del primer, segundo y otros metabolismos, principalmente el metabolismo del primer paso, y posteriormente eso va a ascender a través de las venas hepáticas para drenar en la vena cava inferior. Entonces, cuando existe una alteración que generalmente es a nivel hepático, que nos genere pues un daño o una resistencia para el paso de esta sangre, nos va a generar una hipertensión portal, y normalmente se cataloga como hipertensión portal cuando el gradiente de presión entre la cava y la aorta es superior a 5 milímetros de mercurio. Es normalmente significativa clínicamente cuando es superior a 10, donde ya podemos tener complicaciones de la hipertensión portal, y cuando es mayor a 2 vamos a tener riesgo de sangrado varicial, porque dentro de las colaterales que va a buscar el flujo de sangre están las periumbilicales, que pues, nos pueden generar el caput medusae, entre otras, pero las colaterales esofágicas son una de las que nos generan más complicaciones, y también las gástricas pues pueden sangrar y complicar realmente la mortalidad y la morbilidad del paciente. También la hipertensión portal nos va a generar de manera subsecuente riesgo de ascitis e hiperesplenismo, pues dentro de las afecciones de la vena esplénica eso nos va a generar problemas, y el hiperesplenismo dentro de las afecciones que nos va a generar es trombocitopenia e inclusive también leucopenia. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de hipertensión portal? Pueden haber múltiples causas que nos generen aumento de la presión o este gradiente. Una de ellas son causas posthepáticas como el síndrome de Budd-Chiari, que es trombosis de las suprahepáticas, también defectos en las cámaras derechas como la pericarditis constrictiva, síndrome de vena cava, también nos pueden generar esta alteración, y daño en fallas cardíacas del tipo derecho, como en los pacientes que tienen regurgitación tricúspide severa o insuficiencia de la válvula tricúspide. Dentro de las causas más frecuentes son las intrahepáticas, que son las que tienen que ver con cirrosis, que se pueden catalogar como presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal. Pero de manera general, las causas intrahepáticas son las que nos afectan el parénquima hepático y nos van a generar resistencia al paso de este flujo. Y también pueden haber causas prehepáticas, como la trombosis de la vena porta o trombosis de las venas esplénicas. Entonces, todas estas alteraciones nos pueden generar hipertensión portal. ¿Cuál va a ser la fisiopatología detrás de la hipertensión portal? Entonces, estos cambios estructurales que se sufre el hígado, que los vimos, pues que tienen una repercusión desde el punto de vista morfológico, y también cambios por liberación de mediadores, nos van a generar dentro del hepatocito o pues dentro del hígado un aumento de la resistencia al flujo. Entonces, tenemos que esta sangre pues que se acumula aquí en la porta va a generar un gradiente, y esa va a ser la hipertensión portal. El gran problema es que esta hipertensión portal se va a intentar compensar o se va a intentar disminuir la resistencia generando liberación de mediadores que nos generen vasodilatación. Sin embargo, la vasodilatación esplácnica, o sea, la vasodilatación del lecho esplácnico, nos va a generar cambios en la parte hemodinámica, y eso va a ser sensado como una hipotensión. Y la vasodilatación puede ser esplácnica, pero también sistémica. Esta vasodilatación nos va a generar una hipotensión y una hipovolemia del volumen efectivo, y eso nos va a generar que se activen sistemas como los mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona, se van a liberar algunos péptidos vasoactivos, y también aumento de la liberación de catecolaminas. Entonces, todo esto nos va a generar al final un aumento en el gasto cardíaco y también un aumento en la retención de sodio y agua para intentar mantener o equilibrar este volumen plasmático. Sin embargo, este aumento en la retención de sodio y agua nos va a generar que se aumente el flujo de la porta. Entonces esto nos va a empeorar todavía más la hipertensión portal, y va a continuar este ciclo o este círculo vicioso. Las colaterales van a ser algunas rutas alternas por las cuales va a intentar fluir la sangre, sin embargo, normalmente no son efectivas para controlar todo el daño asociado a la hipertensión portal. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Bueno, básicamente lo que vamos a intentar es equilibrar toda esta alteración desde el punto de vista fisiopatológico. Para disminuir el gasto cardíaco se van a utilizar agentes tipo beta bloqueo para pues, tratar las colaterales, la ligadura varicial, principalmente de los vasos que nos pueden generar sangrado, que son los esofágicos y los fúngicos y los gástricos. También vamos a utilizar pues, para generar una alteración o contrarrestar estos daños circulatorios, beta bloqueantes o inhibidores de la angiogénesis, para intentar generar vasoconstricción o
generar un acomodo de esa vasodilatación esplánica, vamos a utilizar algunos agentes vasoactivos como la vasopresina, la somatostatina, los beta bloqueantes y nitratos. Y también para intentar generar disminución de las resistencias a nivel hepático se pueden utilizar algunas derivaciones quirúrgicas o el TIPS y también algunos otros fármacos como los bloqueadores de la angiotensina, nitratos y prazosin. Entonces, de manera global vemos que el beta bloqueo tiene una importancia fundamental en varios puntos de la fisiopatología de la enfermedad y por eso son medicamentos que se utilizan con frecuencia en los pacientes con hipertensión portal y se ha correlacionado con la disminución de la mortalidad y la aparición de complicaciones asociadas a la hipertensión portal. ¿Y cuáles van a ser estas complicaciones asociadas a la hipertensión portal? Una de ellas, las varices esofágicas, que hasta un tercio de los pacientes cirróticos ya tienen varices y 5-15% se desarrollarán al año. Por eso los pacientes con cirrosis debemos tamizarlos con gastroscopías y los que están descompensados, inclusive cada 1 o 2 años estar repitiendo estas endoscopías. Entonces, el factor de riesgo para la severidad, obviamente, el grado de hipertensión portal y la severidad de la enfermedad que lo hacemos a través de medición del MELD y CHILD, que son clasificaciones que veremos más adelante, y también es factor de riesgo para el sangrado, el tamaño de las varices y características que vemos nosotros en la superficie de las varices como degeneración hematoquística, que es como de puntos de debilidad en la pared que nos generan estos hematoquistes que pueden reventar y generar sangrado. Los pacientes que tienen esos puntos rojos también tienen factor de riesgo para sangrar y los pacientes que ya tienen gradiente superior a 12 tienen mucho riesgo de sangrado. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de las varices? Bueno, si el paciente ya no ha tenido pues un sangrado varicial, entonces vamos a darle profilaxis primaria a los pacientes que tienen alta posibilidad de tener un sangrado futuro, o sea, los pacientes que van a estar con mayor probabilidad de descompensación, o sea, con estadios más avanzados de la enfermedad y que por lo menos desde el punto de vista endoscópico tienen varices grandes o con signos rojos, con hematoquistes, con puntos que nos pueden hacer pensar que pueden sangrar más adelante. Estos pacientes como profilaxis primaria, o sea, antes de que sangren, les damos beta bloqueo y el fármaco que usamos con más frecuencia es el propanolol, aunque a veces se puede utilizar el nadolol e inclusive el carvedilol, y nosotros lo que apuntamos es a un control de frecuencias cardíacas, manteniendo siempre frecuencias cardíacas entre 55 y 60. Y también, pues obviamente titulando para no generar una hipotensión importante a estos pacientes, aunque los pacientes cirróticos van a tener de manera crónica hipotensión por lo que vimos en las diapositivas previas, donde va a haber una vasodilatación sistémica. Pero normalmente lo que nosotros intentamos es que al menos tengan presiones históricas mayores a 90. Otra alternativa para la profilaxis primaria es la ligadura endoscópica. Sin embargo, la ligadura endoscópica no está exenta de riesgos. Uno de los riesgos es que sangren paradójicamente las varices. Otro riesgo es la formación de estrechez. Y por eso, de manera general, uno en la profilaxis primaria puede escoger alguna de las dos alternativas y uno se inclina más para el uso del beta bloqueo, pues como vimos en las gráficas previas, el beta bloqueo no solo nos trata las varices, sino también otros puntos de alteración en la etiopatología o en este círculo pues, de hipertensión portal. En los pacientes que tienen el sangrado agudo, entonces lo más importante va a ser la estabilización hemodinámica, y esto es muy importante, pues los pacientes que llegan hemodinámicamente inestables a la sala de endoscopía son los que tienen más riesgo de fallecer, son los pacientes que tienen riesgo de broncoaspirar. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un sangrado agudo, lo primero que deben hacer es estabilizarlo hemodinámicamente con lo que tengan. Si tienen inicialmente cristaloides, hacerlo con los mismos. Se debe hacer control de hemoglobina. Normalmente los pacientes hepatópatas, lo que uno busca es tener hemoglobinas que no sean inferiores a 7 u 8. Y en sus pacientes hay que estabilizarlos antes de llevarlo a la sala de endoscopía. E inclusive uno debe empezar la terapia médica antes de ni siquiera llamar al gastroenterólogo. O sea, cuando ya se tenga la sospecha del sangrado, nosotros vamos a empezar agentes que nos van a generar vasoconstricción vasoactivos, agentes vasoactivos de derecho esplánico como el octreotide o la terlipresina, que los empezamos de una vez apenas sospechamos y por un periodo de hasta 3 o 5 días endovenosamente. También vamos a utilizar antibióticos en estos pacientes, pues la sangre en el aparato digestivo genera hilio, enlentece el tránsito digestivo y aumenta el riesgo de translocación bacteriana. Y el problema de la translocación bacteriana en el aparato digestivo es que aumenta el riesgo de sepsis y principalmente se ha visto que aumenta el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y la peritonitis bacteriana espontánea, veremos más adelante que es una
infección del líquido peritoneal por translocación que tiene una mortalidad alta y se asocia a otras complicaciones de la cirrosis como el síndrome hepatorenal. Entonces, a esos pacientes todos se les debe dar antibióticos. Normalmente usamos cefalosporinas de tercera generación endovenosas, como por ejemplo el cefotaxime. Aunque algunas guías recomiendan ceftriaxona, nosotros utilizamos con más frecuencia el cefotaxime. Normalmente se utiliza de 5 a 7 días. En algunas veces, cuando el paciente ya está listo para salida al quinto día, se traslapa a una quinolona oral. En cuanto a otros tratamientos, se deben utilizar inhibidores de bomba de protones IV, y esto es porque para generar un buen coágulo y una buena hemostasia, una buena formación del coágulo de fibrina y también el coágulo ya definitivo, nosotros requerimos pH superior a 6, y si el paciente está con exposición al ácido, este coágulo no se va a formar bien, y por eso nosotros normalmente utilizamos el tratamiento IV con inhibidores de bomba de protones y después se traslapa a oral. No debemos utilizar crónicamente o debemos evitar el uso crónico de inhibidor de bomba de protones en los pacientes con cirrosis, porque algunos estudios han indicado que aumenta el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea u otras infecciones. Lo más importante, además del control tipo ABC en estos pacientes que sospechan sangrado agudo, es la terapia endoscópica en las primeras 12 horas, y en los pacientes que no responden a eso hay que utilizar algunas terapias como el TIPS y los balones. En los pacientes que ya han presentado sangrado, es importante que después del sangrado al egreso se vayan con un beta bloqueo, que se empiece el beta bloqueo. Y los pacientes para profilaxis secundaria hay que utilizar los dos, beta bloqueo y también ligadura. Y normalmente se debe referir al paciente para que la semana 2 o 4 se repita una nueva gastroscopía con ligaduras al paciente que ya sangró, y se hacen endoscopías con ligadura cada al menos 4 semanas para erradicar todas las varices en el paciente. Entonces vemos aquí en esta gráfica la presencia de este cordón varicial con un tapón de fibrina. Esto obviamente, si el paciente está con sangre en la cámara gástrica, nos es sospechoso que ese fue el punto de sangrado, y nosotros hacemos ligadura con bandas. Succionamos y ponemos un cap en la punta del endoscopio que permite liberar bandas y van, por decirlo así, amarrar a este cordón varicial, que después se va a obliterar, disculpen. Otras opciones en los sangrados variciales es la colocación de esclerosantes, principalmente los que utilizamos el sotradecool, y para las varices del fondo del estómago el cianoacrilato. Este es un paciente que se presenta con un sangrado activo. Vemos aquí una de esas varices sangrando y está a chorro. Colocamos ligaduras. Esto es parte de la terapia endoscópica. Sin embargo, no debemos olvidar que los pacientes van a requerir también el uso de terapia médica como electrótido, terlipresina, antibióticos e inhibidores de bomba de protones por al menos los primeros días de hospitalización, que se van a quedar endovenosos y después se pueden trasladar oral. Y recordemos que el paciente que ya sangró va a requerir profilaxis secundaria con ligaduras, erradicar las varices y también beta bloqueo. Los que no han sangrado pero tienen síntomas de altos riesgos se pueden quedar solo con el beta bloqueo. Los pacientes que no logramos controlar el sangrado, entonces en ocasiones se echa mano a los balones, que pues normalmente en los servicios de urgencia hay dos tipos: el de Stacking Blakemore, que tiene un balón gástrico y un balón esofágico. El balón esofágico no debe permanecer insuflado más de 6 a 12 horas porque tiene mucho riesgo de necrosis, y el balón gástrico normalmente, cuando ya se para el sangrado en las primeras 24 horas, también se debe desinflar. Y el balón de Linton, que solo tiene un balón gástrico, y básicamente lo que hacemos es colocar el balón, inflar el dispositivo gástrico o esofágico o ambos, y después generar una tensión de 250 a 500 gramos, que normalmente lo hacemos a través de bolsas de suero, para que esto nos genere compresión y pare el sangrado. Normalmente son medios que se utilizan como terapia de rescate cuando no logramos controlar, y evidentemente sus pacientes van a estar intubados. Otras terapias que se pueden utilizar en los pacientes que tienen sangrados refractarios es el TIPS, que el TIPS es básicamente una agresión portosistémica intrahepática transyugular. O sea, lo que hacemos es pasar vía fluoroscópica a través de las venas hepáticas una guía, y a través de esa guía posteriormente se pasa un catéter balón y después se coloca un stent, que es una malla que básicamente nos va a permitir una formación de un canal de baja resistencia entre la vena hepática y la porta, para permitir el paso de la sangre. El problema de estas terapias es que son tipo puente, pueden empeorar en algunas ocasiones la encefalopatía. Sin embargo, son terapias de rescate o puentes hacia el trasplante. Otras complicaciones que podemos tener es la citis, que es el acúmulo líquido en cavidad peritoneal, y es la complicación más común.
tiende a ensombrecer el pronóstico de los pacientes y aumenta la mortalidad. ¿Y cuál va a ser la patogénesis? Bueno, cuando hay hipertensión portal, hablamos que esta vasodilatación esplácnica nos va a disminuir el volumen circulatorio efectivo y esto nos va a aumentar o nos va a activar los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, que nos va a retener sodio y agua, principalmente ese acúmulo de agua, y la hipertensión portal nos va a generar el líquido acumulado en la cavidad peritoneal. Esta hipertensión portal, por aumento de estos mediadores como el óxido nítrico, como les había dicho, genera vasodilatación, y sistema de renina, angiotensina, aldosterona, con también activación del sistema nervioso simpático, nos va a generar pues todos estos problemas de retención de agua y la formación de ascitis. Normalmente los pacientes al inicio de la ascitis pueden estar asintomáticos y se convierten en sintomáticos cuando ya el acúmulo de 1 o 2 litros de agua, y por eso es importante que el paciente se mida, y si tiene fluctuaciones importantes en su peso, entonces que se comunique con el gastroenterólogo o con el médico tratante para valorar pues qué es la situación que está teniendo. Todos los pacientes que tienen ascitis, de nuevo, aunque sepamos que tiene una cirrosis evidente, que es la paracentesis diagnóstica, pues ahora veremos más adelante que hay muchos diagnósticos diferenciales para estos tipos de pacientes, entre ellos enfermedades neoplásicas como la carcinomatosis peritoneal, y es por eso que a todos esos líquidos ascíticos debemos hacerle análisis de celularidad y bioquímica para valorar cuál es la causa de esta ascitis. Y los pacientes que tienen ascitis severa ya pueden generar un problema restrictivo que comprometa la función respiratoria, y por eso a ese grupo de pacientes hay que hacerle paracentesis descompresiva. Solo se le hace paracentesis descompresiva a los pacientes que ya tienen una ascitis severa. Recordemos que hay diagnóstico diferencial de todas las causas de ascitis, y es por eso que nosotros pues debemos utilizar o echar mano a todos los pacientes que tienen diagnóstico de nuevo de ascitis, y las nuevas guías también nos recomiendan tomarle líquido peritoneal a todos los pacientes con cirrosis y ascitis que se ingresan al hospital. Se les debe también tomar un líquido peritoneal de base, y es por tanto la parte del diagnóstico diferencial como que también los pacientes pueden tener peritonitis bacteriana espontánea y que sea muy subclínica. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la ascitis? Restricción de sodio menos de 2 gramos al día, y normalmente que ya nosotros usamos diuréticos que los tendemos a combinar. El aldactone, que tiene un efecto como ahorrador de potasio, y la utilidad que tiene es que nos va a contrarrestar todos los mecanismos que vimos anteriormente relacionados con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y la furosemida, que es un diurético de asa, y normalmente nosotros intentamos llegar a las dosis máximas posibles, obviamente sin generar pues una depresión del volumen significativo para el paciente. Normalmente empezamos con dosis de aldactone de 100 miligramos y de furosemida 40, y los vamos aumentando así subsecuentemente. Por ejemplo, aldactone 200, furosemida 80, o sea, vamos iniciándolos así, aumentándolos como una relación 1:1, porque el aldactone ahorra potasio y la furosemida luego tiende a eliminar, entonces como para mantener esa homeostasis desde el punto de vista de las calemias. En los pacientes que ya tienen ascitis refractaria, la sobrevida pues empieza a perderse. El TIPS no nos sirve mucho para estos pacientes y nos aumenta mucho la encefalopatía. Estos pacientes realmente hay que meterlos en programa para trasplante. La peritonitis bacteriana, que le hemos mencionado previamente, es una infección espontánea de líquido ascítico. Hay que tener alto grado de sospecha clínica, pues en algunos pacientes va a ser subclínica, o la vamos a ver como simplemente un paciente que de pronto se descompensa, que de pronto empieza con encefalopatía, que de repente empieza con alteración de la función renal, y es por eso que las nuevas guías recomiendan que siempre se les haga un análisis de líquido peritoneal a todo paciente cirrótico que se hospitalice. Tiene una incidencia de hasta un 30% y la mortalidad es de hasta un cuarto de estos pacientes, y el mecanismo va a ser la translocación bacteriana, siendo el género más frecuente la E. coli. Lo hacemos al diagnóstico a través del conteo de neutrófilos. Si el conteo absoluto es mayor a 250, hacemos el diagnóstico. Obviamente hay que cultivar ese líquido, y los pacientes el tratamiento va a ser pues con la combinación de cefalosporinas de tercera generación, normalmente asociadas a albúmina. ¿Y por qué asociadas a albúmina? Normalmente damos albúmina el día 1 y el día 3, y es porque estos pacientes tienen riesgo de desarrollar síndrome hepatorenal, que lo veremos más adelante, y eso tiene pues una importancia para la mejoría de la sobrevida y disminución de la mortalidad en los pacientes. Los pacientes que tienen algunas alteraciones como el Child mayor a 9, bilirrubinas mayor a 3, creatininas mayores a 1.2 o proteínas de líquido peritoneal menores a 1.5, tienen mucho riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, y las nuevas guías recomiendan que se les dé profilaxis primaria con el uso de quinolonas como la ciprofloxacina por periodos prolongados. Y los pacientes que ya tuvieron una peritonitis bacteriana espontánea, al egreso
cuando ya culminen los antibióticos endovenosos, también se deberían ir para la casa con un uso prolongado de quinolonas para evitar el riesgo de nuevos episodios de peritonitis, pues entre mayor el acúmulo de complicaciones o descompensaciones en el paciente cirrótico se empeora mucho la mortalidad. La encefalopatía es una de las complicaciones que vemos también, que es una alteración del estado mental, y normalmente lo vemos con diferentes grados de deterioro cognitivo. La principal neurotoxina va a ser el amonio. Sin embargo, hay muchas neurotoxinas. El amonio en específico es producido en el colon y las bacterias metabolizan las proteínas y generan productos nitrogenados, los convierten en amonio. Entonces los niveles de amonio normalmente en estos pacientes van a estar elevados, sin embargo no correlacionan con la severidad, y es por eso que la utilidad de los niveles de amonio pues no es tan importante. O sea, hay pacientes que no nos va a servir mucho estar midiendo niveles de amonio. De hecho, es una práctica que pues es más importante clínicamente ver o hablar al paciente para ver si tiene encefalopatía que para ver los niveles que estar midiendo niveles de amonio. Los niveles de amonio a veces tienen como un poco más un mejor valor predictivo negativo. O sea, cuando están normales, nos hacen pensar de que tal vez el paciente tiene algo más que solo una encefalopatía de tipo hepática, sino que puede tener algo más de fondo. Sin embargo, de rutina no los utilizamos, pues los niveles no correlacionan con la severidad y tiene falsos positivos y también falsos negativos. Entonces, el amonio que pues, es metabolizado por las bacterias entra, es absorbido y entra a la circulación, no es catabolizado, o sea, no es eliminado por el hígado, entra a la circulación portosistémica. En condiciones normales debería ser eliminado. Sin embargo, los hepatocitos, como ya tienen pérdida en su función, pero también porque hay shunts, o sea, porque hay sangre que se va a través de la colateral y llega hasta la vena cava inferior, saltándose el hígado. Entonces, esas porciones de sangre que no se les ha limpiado el amonio van a entrar pues, al sistema nervioso central y nos va a generar todo este problema. Entonces, la inflamación, la translocación bacteriana y la medición de estos mediadores vasoactivos nos van a generar disfunción del hepatocito, pero también vasodilatación esplánica y periférica, que lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, que nos va a generar shunts, o sea, porciones de sangre que se saltan el paso hacia el hígado. Entonces, tanto la disfunción como estas porciones de sangre que se saltan en la circulación portal nos va a generar aumento de los niveles de amonio, y estos niveles elevados de amonio nos van a generar edema, tanto cerebral como astrocitario, alteraciones en los neurotransmisores como aumento del GABA y también alteraciones en el metabolismo de la glucosa, que también sumados a todos estos mediadores vasoactivos que nos pueden incrementar la permeabilidad de la barrera cerebral, entonces nos va a generar la encefalopatía hepática. El espectro clínico puede ser amplio, desde alteraciones poco reconocidas hasta el coma hepático. Como hablamos previamente, no hay un estudio de laboratorio específico para su diagnóstico, por eso medir de manera rutinaria los niveles de amonio no nos sirve de mucho. Y ahí pueden haber tres tipos de encefalopatía. Los que están asociados a falla hepática agudo fulminante, que eso es un factor crítico, documentar el momento donde aparece la encefalopatía. Y también esos son bases los que son tipo A. Los tipo B son los que se asocian a shunts, pero que no tienen enfermedad hepática. Y los tipo C, que van a ser los que tienen enfermedad hepática, principalmente con cirrosis e hipertensión portal. Entonces nosotros vamos a clasificar a esos pacientes según algunos de sus criterios. La que se utiliza como más frecuente son los criterios de Westhaven, que básicamente nos va a clasificar el grado dependiendo de la afección intelectual y neuromuscular de 0 a 4. Entonces en el grado 0 tenemos todo normal, puede haber un grado mínimo. El grado 1 ya el paciente va a tener cambios en la personalidad, irritabilidad y puede tener tremor o incoordinación. En el grado 2 el paciente ya tiene cambios en el ciclo sueño-vigilia, letargia, cambios en el carácter o en la parte cognitiva, y ya aquí el paciente va a tener alteraciones en la normalidad como bradilalia o les habla como arrastrada. Va a tener también asterixis, que lo vemos en esta imagen, que básicamente cuando nosotros realizamos una extensión va a generar de la mano, va a generar esos movimientos como en aleteo, más que un tremor, es como un problema en la relajación muscular.
y en que se genera como alteración o ciclos de relajación y alteración muscular que se ve como un aleteo de la mano. Y también esto se va a ver en los pacientes que tienen ya un grado 2. En los que tienen grado 3 ya el nivel de conciencia va a estar alterado y los pacientes pueden tener somnolencia, confusión, desorientación, inclusive amnesia, y ya van a tener cambios en la función neuromuscular como rigidez, nistagmus, clonus, signos de Babinski, inclusive ya hiporreflexia. Y ya el paciente de grado 4 va a estar en estado de estupor o coma con pérdida de respuesta a los estímulos dolorosos. La clasificación de Sonic es un poco más fácil de memorizar, pero usamos con menos frecuencia porque requiere el análisis a través de estudios cognitivos especiales. Y los clasifica como el paciente sin alteración, con encefalopatía cubierta, o sea que clínicamente no se pues, evidencia, pero se puede ver a través de estudios especiales, y la abierta, donde ya tenemos un estado mental alterado con presencia de asterixis. Entonces, normalmente para que un paciente se descompense y entre en encefalopatía o empeore la misma, va a requerir un factor precipitante. Y muchas de estas cosas pueden ser infecciosas, como la peritonitis bacteriana espontánea, trastornos hidroelectrolíticos, estreñimiento, síndrome hepatorrenal, etc. Entonces, el paciente que tiene encefalopatía, lo primero es buscar cuál es la causa, porque estos pacientes van a tener un factor precipitante que debemos de tratar y manejarlo. Además, vamos a utilizar algunos otros medicamentos para coadyuvar en la mejoría clínica. El más utilizado o que utilizamos con más frecuencia es la lactulosa, que puede ser oral o bien rectal en los pacientes que no tienen la vía oral. Y básicamente lo que va a generar la lactulosa, que es un azúcar no absorbible, es catarsis, alteración y reducción en el pH intestinal, lo que va a generar cambios en la flora intestinal, inhibiendo la absorción de amonio y también la producción del mismo. Nos va a mejorar los síntomas tanto en estadios agudos como crónicos, y nosotros vamos a titular la lactulosa no por tomas, sino más bien por cantidad de posiciones, para que el paciente tenga alrededor de 2 o 3 deposiciones por día, y con eso va a mejorar los test por lo menos desde el punto de síntomas. Efectos adversos, igual que cualquier medicamento tipo laxativo, calambres, flatulencia, diarrea o trastornos hidroelectrolíticos. Otros medicamentos que podemos utilizar en encefalopatía son los antibióticos para modificar la flora intestinal, pues hablamos que las bacterias son las que nos van a generar esta producción de amonio, y para también cambiar el pH en las heces. Y el que se utiliza con mayor frecuencia es la rifaximina, dosis de 550 miligramos 2 veces al día, y la ventaja es que pues, es más tolerable con los efectos adversos que la lactulosa. Algunos probióticos también nos permiten modificar esta función intestinal y disminuir la generación de amonio, y también existen algunos medicamentos promotores del aclaramiento del amonio, como el L-ornitina, L-aspartato, que lo que hace es activar el ciclo de la urea, eliminando o aclarando más amonio, o el benzoato, fenilbutirato, fenilacetato de sodio, que nos aumenta la excreción de amonio en la orina. Sin embargo, los que se utilizan con más frecuencia es la lactulosa o la rifaximina. El síndrome hepatorrenal es otra de las complicaciones. Ya para ir culminando con estas complicaciones, vemos que pues todas se interrelacionan, y estos eventos de vasodilatación de la vasculatura arterial esplácnica e hipotensión nos van a generar pues, que en este paciente con cirrosis se genere la activación de los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, también activación de los sistemas simpáticos, el sistema nervioso simpático, que nos va a generar vasoconstricción de la arteria renal, y subsecuentemente eso nos puede generar falla renal. Históricamente los riñones van a ser normales, o sea, se descarta que haya una enfermedad renal concomitante. Y básicamente este va a ser el mecanismo fisiopatológico, que es muy similar a los previos. Esta inflamación, translocación o mediadores vasoactivos va a generar vasodilatación periférica y esplánica, que nos disminuyen el volumen circulatorio efectivo, disminuyen la presión arterial. Van a haber algunos mediadores que se van a liberar, como la activación del sistema nervioso simpático para aumentar el gasto cardíaco. Y cuando hay pacientes con diarrea, uso de diuréticos, sangrado, paracentesis de largo volumen, sepsis, principalmente de peritonitis bacteriana espontánea de función hepática, se va a generar una inestabilidad en estos factores que nos permiten, por decirlo así, recuperar un poco la homeostasis, y esto va a generar mayor activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, también aumento de la hormona antidiurética, retención de sodio y agua, ascitis, y también si la retención de agua es excesiva, hiponatremia dilucional, y el paciente pues se van a activar sistemas de mediadores para intentar equilibrar esto, como vasoconstrictores que nos van a generar alteración en el flujo de la arteria de la frente y reducción de la tasa de filtración glomerular, con una subsecuente disminución en la perfusión renal, y va a ser el síndrome hepatorrenal. Vamos a ver algunos factores que nos pueden
generar mayor problema, como los AINES, bloqueadores del receptor de la angiotensina, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que también nos pueden pues disparar estos mecanismos pivotales de vasoconstricción. Entonces, para el síndrome hepatorrenal tenemos algunos criterios diagnósticos. O sea, no toda disfunción renal o no toda insuficiencia renal se debe a síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es un diagnóstico pues, que tiene que ver con esta fisiopatología y casi que es exclusión de otras causas de enfermedad renal. Entonces, el paciente tiene que tener cirrosis con ascitis, vamos a tener un aumento de la creatinina mayor a 1.5 y es que estos niveles no mejoren o se mantengan superiores a 1.5 después de 48 horas de haber quitado el diurético, que es una de las causas frecuentes de insuficiencia renal en estos pacientes, y con una adecuada expansión del volumen endovenoso con albúmina. O sea, nada más como para ver que el paciente no tenga ni insuficiencia renal prerrenal por disminución del volumen circulatorio efectivo, nada más. El paciente tiene que tener ausencia de shock y ausencia de uso crónico o previo de nefrotóxicos o ausencia de enfermedades intrínsecas del parénquima renal. Entonces, realmente va a ser una enfermedad que tiene una relación más de la alteración hepática que en general de función renal. Y va a haber de dos tipos. La tipo 1 es rápida, progresiva, desencadenada por un efecto que afecta a la homeostasis renal, que vimos que los desencadenantes más frecuentes son la peritonitis, infecciones, sangrado, procedimientos quirúrgicos, un acute on crónico, o sea, una nueva lesión hepática, como los pacientes con cirrosis por alcohol que vuelven a tomar y hacen una steatopatitis alcohólica, o las paracentesis evacuativas de alto volumen. Y por eso, si vamos a hacer paracentesis evacuativas de alto, de 4 o 5 litros, debemos reponer albúmina. Y la tipo 2, que tiene una progresión más lenta, los pacientes normalmente van a tener ascitis refractaria, diuréticos, creatininas que no van a ser tan altas, ni una evolución tan rápida, va a ser más progresiva, más larvada, y normalmente los pacientes conllevan una mala sobrevida. Y los tipo 3, que van a ser los pacientes con hepatopatías que tienen ya una enfermedad renal de fondo y el manejo es un poco más dificultoso. ¿Cuál va a ser las bases del tratamiento? Bueno, en cuanto a la terapia médica, vamos a utilizar medicamentos vasoactivos para generar vasoconstricción de la circulación esplánica y mejorar la perfusión renal, y también vamos a intentar aumentar el volumen circulatorio efectivo, principalmente a través de coloides. Recordemos que uno de los problemas grandes que va a tener estos pacientes es la disminución de los niveles de albúmina sérica producto de la disminución en la síntesis. Y la disminución de la albúmina a nivel intravascular nos va a generar una disminución de la presión oncótica. Entonces, la disminución de esta presión nos va a generar que salga agua hacia el intersticio y se disminuye el volumen circulatorio efectivo. Entonces, el uso de coloides nos puede aumentar esta presión oncostática y que pues a través de ósmosis se aumente el espacio intravascular. Estos pacientes también se les puede utilizar TIPS o trasplante. Y vamos a ver que pues algunos de los medicamentos que nos generan vasoconstricción son la terlipresina, que es un agonista receptor de vasopresina, que normalmente la combinamos con albúmina, nos puede mejorar también la mejoría de la creatinina. Otra es el nidrodrine, que es un agonista alfa 1, que es otro medicamento vasoactivo que lo que hace es inhibir vasodilatadores endógenos y también se utiliza en combinación con albúmina. También podemos utilizar el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, que básicamente nos va a inhibir vasodilatadores endógenos. Y otros medicamentos como la norepinefrina, que es un agonista alfa 1 utilizado con albúmina, también nos puede pues mejorar de manera importante la función renal. En los pacientes con cirrosis también vamos a tener otras disfunciones endocrinas como insuficiencia suprarrenal, disfunción guanadal, que nosotros también lo vamos a ver pues desde el punto de vista que puede existir cambios en los caracteres sexuales, distribución ginecoide del vello púbico, aparición de ginecomastia, etc. También puede haber disfunción tiroidea o enfermedad ósea en estos pacientes. Y también desórdenes en la coagulación, que van a ser principalmente la producción del TP, que eso ya lo escribimos previamente, pero también trombocitopenia de fibrinogenia y también alteraciones en los coagulantes endógenos. Entonces, esos pacientes van a tener alteración con prolongación del TP, TPT e inclusive el INR con la progresión de la enfermedad. El TP prolongado por sí mismo no aumenta el riesgo de sangrado, pero aumenta la severidad del sangrado. Y pues lo que nos condiciona la disminución del TP, básicamente lo que hemos visto es la disminución de la síntesis de los factores de la coagulación. La trombocitopenia normalmente se asocia a hiperesplenismo, pero también va a haber alguna disminución en la síntesis de la trombopoyetina hepática
y también una toxicidad a la médula ósea en los pacientes que tienen, por ejemplo, virus C o uso crónico de alcohol. Y los conteos plaquetarios pueden ser tan bajos como hasta menores de 50.000. Lo interesante de estos pacientes es que tienen niveles más altos del factor de von Willebrand. Entonces, estos pacientes, a pesar, y es principalmente porque hay una disminución de la proteasa von Willebrand, entonces, a pesar de que tienen pocas plaquetas en el conteo, estas plaquetas tienen muy buena agregación. Tan es así que más bien los pacientes cirróticos se consideran que están en un estado procoagulante, y es porque hay algunos anticoagulantes endógenos como la proteína C, S y la antitrombina, activador de plasmina tisular, y la trombomodulina, que también se producen en el hígado. Entonces, estos anticoagulantes endógenos que se producen en el hígado van a estar disminuidos en el paciente hepatópata, y por eso, a pesar de que el paciente tenga un TP prolongado, a pesar de que tenga trombocitopenia, de manera global, más bien los pacientes con cirrosis tienen un estado de hipercoagulabilidad y un riesgo aumentado de trombosis. Y por eso cuando tienen alguna complicación, internamientos prolongados o descompensación de su enfermedad, es importante recordar la tromboprofilaxis para estos pacientes, porque estos pacientes en realidad tienen un riesgo aumentado de trombosis. Y por eso es que estos pacientes pueden tener trombosis venosa profunda, trombosis de la porta, síndrome de Budd-Chiari o tromboembolismos pulmonares. Para ir concluyendo, vamos a ver cómo debemos manejar la parte nutricional de los pacientes cirrosis. Entonces, estos pacientes tienen una disfunción en la síntesis y por eso tienen un estado catabólico, y normalmente el diagnóstico están desnutridos. Queman 33% más energía que una persona sana, y para un paciente cirrótico 12 horas de ayuno es equivalente a 3 días de ayuno. Entonces, por esto los pacientes tienen que tener buena ingesta, principalmente proteica, que antes existía una tendencia a quitarle las proteínas a los pacientes por el temor de generar cefalopatía, pero no, se debe intentar buscar que se consuman al menos 1.2 a 1.5 gramos por kilo de proteína, que normalmente van a dar alrededor de 100 gramos diarios para una persona que pesa 80 kilos, y puede ser suplementada a través de cualquier fuente, proteína en polvo, carne, leche, etc. Y recordar que normalmente una porción como un scoop de un batido o un yogur o una porción de pollo de salmón nos va a equivaler a 20-25 gramos de proteína, y nosotros normalmente vamos a buscar en un paciente que pesa alrededor de 80 kilos 100 gramos de proteína diarios. Evitar el ayuno nocturno y que el paciente coma ojalá varios tiempos de alimentación. Entonces, estos pacientes vamos a permitirles que antes de que se acuesten tomen o coman un snack, y también que tengan algo ahí a la par de la mesita de noche por si se levantan en la noche también para que coman. Y lo ideal es que se coman, por ejemplo, 2 tostadas pues, con mantequilla de maní o un vaso con leche. Este es uno de los artículos que les voy a aportar dentro de las lecturas complementarias, que es un artículo cortito, pero bien sustancioso, en donde ahora qué debemos hacer y qué debemos hacer en el manejo de la cirrosis. No les voy a tocar todos los temas porque muchos ya los hemos visto y también están las lecturas complementarias, pero dentro de la medicina integral es importante recalcar que los pacientes deben tener vacunación contra la influenza de neumococo, hepatitis B y A, y desde la parte de atención primaria, las estatinas son muy seguras en la cirrosis. Siempre ha habido como un temor de que esto pueda generar lesión hepática. Sin embargo, los pacientes que tienen cirrosis, muchos de ellos tienen un riesgo cardiovascular muy alto, principalmente los pacientes que tienen NASH, o más bien algún problema metabólico de fondo. Pero de manera general, más bien las estatinas se han visto en algunos estudios que pueden reducir la mortalidad y la aparición de complicaciones en el paciente cirrótico. Entonces son sumamente seguras, y por tanto no se les debe descontinuar estos medicamentos. Podemos utilizar acetaminofén y podemos utilizar hasta 2 gramos diarios, y debe ser la mejor línea para el dolor. Entonces no tener temor a esa situación de la nefrotoxicidad por acetaminofén. Los AINES se deben evitar al máximo, más si el paciente tiene ascitis, porque eso va a ser un precipitante de disfunción renal. Y el uso juicioso de narcóticos, porque nos puede incrementar el riesgo de encefalopatía y de caídas en estos pacientes. Entonces, se deben desaconsejar, y el medicamento de elección va a ser el acetaminofén. Debemos recordar que los pacientes que tienen ya cirrosis por estos daños en la estructura del parénquima hepático tienen riesgo de hepatocarcinoma, y por eso se les debe hacer ultrasonido de abdomen con o sin alfa-fetoproteína cada 6 meses, y esto debe ser siempre en los pacientes. Si ustedes ven que se ha saltado un periodo prolongado de tiempo, la realización del ultrasonido deben solicitarlo al paciente, y esto debe ser cada 6 meses. Y lo otro es el paciente que ya entra en ese estado de cirrosis, de enfermedad crónica,
de descompensaciones se debe de referir, pues, este paciente, la terapia curativa va a ser a través del trasplante. Entonces, el paciente después de su primer episodio de descompensación debe ser referido, o también si el paciente ya tiene alteraciones o puntajes elevados en las clasificaciones de Child, que pues básicamente vamos a ir asignando puntos según alteraciones en ascites, bilirrubinas, albúminas, tiempo de protrombina o encefalopatía, y nosotros vamos a clasificarlos en grados de Child según los puntajes que va teniendo el paciente. Entonces, eso nos va a servir para las listas de priorización. Entonces, dependiendo del estatus del paciente, pues vas a caer, o según los criterios que va a tener el paciente a través de los criterios de Child o clínicos, el estatus para la lista de espera, y otros de los factores que se utiliza para ver y clasificar al paciente que tiene cirrosis en su estadio de la enfermedad, y también para los modelos que nos van a ayudar para listas de trasplante, va a ser la clasificación de MELD, que básicamente nos va a pedir los parámetros de INR, bilirrubina y creatinina. Entonces, no es de mi interés que ustedes pues se memoricen esto, pero que sí lo tengan a mano, y lo pueden tener a mano a través de apps en cada uno de los teléfonos que pues todos tenemos, y siempre el paciente con cirrosis clasificarlo en alguna de estas o en ambas clasificaciones. Pues es importante el tamizaje o la ubicación en el causal. También es importante el tamizaje o la ubicación del paciente, en cuál es su estadio clínico. Lo hacemos a través de estos modelos de predicción, y a través de cuáles son las posibles complicaciones que tiene el paciente, para poder estratificar y manejar bien al paciente. Y vemos que conforme avanza el puntaje, la sobrevida a 3 meses disminuye. Muchos pacientes que tienen ya cirrosis descompensada y no son tributarios a trasplante, entonces debemos enfocar en aumentar la calidad de vida, y pues debemos referirlos a cuidados paliativos, pues ellos nos ayudan a enfocar en el cuidado de sus pacientes y también disminuir intervenciones que pueden ser más bien futiles, y además ahorrar complicaciones innecesarias de estos grupos de pacientes que lo que van a requerir más bien es una terapia de confort. Muchas gracias, es una clase un poquito larga, les recomiendo que la vuelvan a leer, que la vuelvan a escuchar, que la dijeran poco a poco y que la disfruten, porque realmente el tema de la patopatía también es un tema sumamente apasionante en la gastroenterología. Y para mí es un gusto haber participado en estas clases. Me despido y pues nos vemos en la próxima, o en este camino médico que es tan apasionante y que nos gusta tanto a todos. Saludos.